pone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia, atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. Era Camilo Suárez, magistrado para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, quien leía el martes las condenas para Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y otros 4 altos cargos de las extintas FARC de Colombia. Fueron declarados penalmente responsables como autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como toma de rehenes, homicidios, privaciones graves de la libertad, desapariciones forzadas y también por otros delitos gravísimos cometidos por sus subordinados. La sentencia es la primera dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz tras 7 años de trabajo y generó decepción y enojo. Son penas restrictivas de la libertad y otras consistentes en trabajos, horas o actividades para contribuir a la reparación de las víctimas. Y el magistrado dijo también que entiende que haya víctimas inconformes porque son crímenes que es imposible reparar. Sentencia histórica por un lado, decepción por el otro. Vamos a hablar de esto con Günther Mayhold, politólogo y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y gran conocedor de Colombia y de los procesos de paz. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Le agradecemos muchísimo al profesor Mayhold por estar una vez más. Este modelo de justicia, decía el presidente del tribunal, y se refería a la justicia transicional, a la Jurisdicción Especial para la Paz, plasmada en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016. Profesor Mayhold, ¿qué es exactamente lo que preveía ese acuerdo de paz? El acuerdo de paz de 2016, en esencia, anhela a poner fin a un conflicto histórico y parar de inmediato el uso de la violencia y encaminar el país hacia la construcción de una paz estable y duradera. Entre estas precondiciones para que funcione este camino hacia la paz era uno de los ejes centrales la lucha contra la impunidad, justamente a través de la Justicia Especial para la Paz, un instrumento innovador que iba a hacerse cargo de todos los elementos centrales que han dado a las víctimas un ímpetus muy fuerte, porque esta justicia especial iba a ser el instrumento para dar un reconocimiento y una participación efectiva a las víctimas en la definición de la verdad que ha animado de alguna manera el interés de los participantes en el proceso. Aparte de esto está lógicamente el tema de atacar las causas del conflicto y de la violencia con programas de reforma integral de las tierras, del ambiente rural, etcétera. Todos temas centrales que implican unas reformas estructurales para el país. Claro, este macrocaso 1, del que ayer se conocieron las sentencias, el martes, se ocupa de los secuestros. Son delitos graves, más de 21.000 víctimas entre 1993 y 2016, de las cuales se acreditaron 4.325 en este proceso. Por supuesto, las víctimas se han sentido decepcionadas por la percibida desproporción entre los delitos y las penas. Mi pregunta, profesor Mayhold, ¿qué nos puede contar justamente de las penas y si podrían haber sido más altas, incluso en este marco de justicia transicional? Lógicamente, estas penas podrían haber sido más altas si habría faltado el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acusados.
pero en este caso tenemos una clara declaración por parte de los acusados que reconocen estos hechos y todas estas violaciones a los derechos humanos con el secuestro y demás delitos, por lo cual el máximo posible son estos 8 años de privación de la libertad. En este sentido, el marco jurídico está dado. Por el otro lado están las víctimas que sí están pidiendo una pena que sea, digamos, correspondiente a los sufrimientos que ellos han tenido como secuestrados, con el tratamiento que han sufrido durante el secuestro, las extorsiones y todos los sufrimientos para sus familiares que no pueden lógicamente ser reconocidos en estos 8 años y las obligaciones de trabajos que deben de hacer los responsables de la FARC, que aunque no hayan tenido en parte participación personal en los secuestros, sí son responsables por haber dado en las orientaciones a sus compañeros de lucha y en este sentido son responsables totales de todos los secuestros que se hayan cometido. Y conociendo estas limitaciones del modelo de justicia transicional, quienes apelan, como ya anunció que lo hará, por ejemplo, Ingrid Betancourt, la política y excongresista colombiana que permaneció 6 años secuestrada, ¿qué reclaman o qué quieren obtener quienes apelen esta sentencia? Si entiendo bien la declaración de la señora Betancourt, ella habla de que a través de estos juicios se estaría ampliando una situación de impunidad porque no ve como realmente adecuado el nivel de las penas y espera en última instancia también que haya, digamos, un proceso de indemnización económica para los secuestrados y una pena mayor para los responsables. En última instancia, estamos aquí ante un debate bastante amplio y que nos va a acompañar en los juicios que siguen por parte de la JEP en cuanto a que este camino de la justicia es una justicia restaurativa que apunta hasta la reconciliación. Y esto es justamente uno de los elementos que está muy difícil en el caso colombiano, porque sigue la lucha, siguen actos violentos, siguen muchos actores rearmados. Y en ese sentido, este juicio no pone fin al conflicto, sino se está dando en el contexto de un conflicto que sigue, que es algo muy especial que no hemos visto en otros casos de la justicia transicional. Y esto pide, lógicamente, mucho, especialmente de las víctimas, para que estén dispuestos a aceptar un proceso de reconciliación cuando los actores, digamos, andan libre en la calle y necesitan ellos, de su punto de vista, ser encarcelados para realmente cumplir una pena que sea de acuerdo a los sentimientos de las víctimas. Sí, vamos a ir más adelante a la actualidad colombiana y vamos a ver también las reacciones a una sentencia que se va a conocer hoy, en este caso contra 12 exmilitares acusados en el contexto de los llamados falsos positivos. Entre las reacciones a la sentencia del martes, una de las más destacadas fue la de uno de los artífices del acuerdo de paz, el expresidente Juan Manuel Santos, quien recibió luego justamente el Premio Nobel de la Paz. Él destacó la importancia de la sentencia, mostró por otro lado comprensión por quienes están decepcionados por las penas, pero también criticó a sus sucesores.
conflicto armado con las FARC se acabó. La tragedia que vivimos hoy no es producto del acuerdo de paz. Todo lo contrario, es producto de su falta de implementación a fondo. En eso, el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. Y a otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía la suya. Más grande, más pomposa, una supuesta paz total. Paz total. Uno de los aludidos por el expresidente Santos era Iván Duque, su sucesor, y luego paz total se refería a Gustavo Petro. Nos vamos por un ratito del proceso de paz y vamos a la actualidad. ¿De qué se trata este criticado proyecto de paz total de Gustavo Petro? Era una iniciativa de él para darle el toque final, digámoslo así, a los muy diferentes conflictos violentos en el país, entre los rearmados de las FARC, entre el ELN, que es un grupo guerrillero que sigue apostando a la guerrilla, rearmados también por parte de las autodefensas, grupos criminales de la minería ilegal, de la coca, etc. Y él pensaba que fuera posible lograr con todos estos grupos una paz total que terminaría con la violencia en el país. Lo que se ha visto es que estos conflictos están entrelazados, no se pueden manejar tan fácilmente porque hay diferentes reclamos o intereses económicos de por medio y que siempre se han vuelto a construir y reconformar nuevos actores violentos que trataban de aprovecharse de la situación del país. En este sentido, el proyecto no ha caminado o solamente parcialmente en algunos territorios, en otros para nada, y ha faltado a final de cuentas todo el proceso que debía acompañar estas negociaciones, como la sustitución del cultivo ilegal, la redistribución de las tierras, el fin de la migración forzosa por violencia en el país. Entonces, las condiciones de contexto no funcionaron y tampoco los procesos de negociación casi simultáneas con los diferentes actores violentos. ¿Podemos decir entonces que esa paz total es un proceso ya fracasado, profesor Mayholt? En gran parte no ha logrado su objetivo, es inacabado, no ha sido capaz el Estado por coordinar todo esto y adicionalmente ha llevado a una situación que actores criminales y actores que se sienten más bien de índole político han sido puestos al mismo nivel y es muy difícil negociar con estos actores criminales que necesitan su recompensa económica cuando el Estado se encuentra en una situación muy difícil en poder implementar los procesos a los cuales en los acuerdos de paz se comprometió y que no lograron avanzar ni durante el gobierno del presidente Duque y tampoco durante el gobierno de Petro, porque siempre de nuevo surgieron nuevos retos de seguridad, como hemos visto en las últimas semanas, con nuevos ataques con explosivos, etcétera, que lógicamente inducieron otra vez de que las Fuerzas Armadas, la fuerza pública tuvo que reactivarse en las diferentes regiones con un éxito limitado para controlar la situación que enfrentaba las poblaciones de estos territorios.
Se refería el profesor Mayholt a los episodios de violencia por parte de las disidencias de la FARC. Hay un proceso de paz con el ELN que también está estancado. El problema de los cultivos ilícitos que de ningún modo se ha solucionado. Volvemos al proceso de paz, al acuerdo de paz del que comenzamos hablando este programa. A veces yo tengo la sensación de que ese proceso tuvo y tiene mejor recepción fuera de Colombia que dentro del país. De hecho, la primera versión del acuerdo de paz fue sometida a plebiscito y tuvo que ser reformada luego del gobierno, y quienes impulsaban ese acuerdo perdieron en el plebiscito. ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, esa apreciación suya es muy oportuna, porque sí estamos viendo que la reconciliación en el territorio es mucho más difícil que observar el proceso de paz de Colombia desde la distancia. La aportación que la comunidad internacional ha tenido justamente para apoyar el proceso de paz al inicio ha sido muy fuerte y muy orientado al proceso de desmovilización de los militantes de las FARC en armas, el desarme. Todo este proceso que era muy visible, muy oportuno para lograr reubicar estas fuerzas armadas ilegales, pero de ahí a llegar a un proceso de reconciliación nacional, de encontrar nuevas bases de convivencia en Colombia, ha sido afectado de alguna manera por la polarización interna, por el rechazo de las élites a este proceso de paz en cuanto tocaba sus derechos, entre comillas, que ellos pensaban haber adquiridos. Y en este sentido, el enfrentamiento interno y las condiciones precarias en cuanto a la seguridad realmente han mermado este empuje inicial del proceso de paz, y ahora con los juicios de la JEP están de alguna manera apareciendo muchos de los heridas que no se han cerrado, y en este sentido es una sociedad que necesita reencontrarse consigo mismo, de realmente estar en condiciones de hacer las paces en condiciones de una situación económica más positiva y en condiciones de seguridad donde no está amenazada la vida propia. Es Günther Mayholt quien nos cuenta todo esto y nos ayuda a comprender el proceso de paz, el acuerdo de paz en Colombia y también la actualidad política hoy en Colombia. Él es politólogo y es profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, la ciudad en la que nos encontramos. Muchísimas gracias, profesor Mayholt, una vez más, y hasta la próxima. Mucho gusto.